Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos, sean bienvenidos a la presente emisión de Activa TV y Activa On Radio. Quien les saluda, Denis Castillo. Comenzamos con las notas informativas. Ecuador enfrenta un nuevo arbitraje internacional. Ecuador enfrenta una nueva demanda de arbitraje internacional de la compañía argentina Ecuador PLC y por 122 millones de dólares. Según El Expreso, la demandante, que opera en el país desde hace 20 años, se inició con propiedad de una pampa de energía de capitales argentinos. De acuerdo con un artículo CIA Global en el informe financiero del 2020, Pampa Energía informa sobre este convenio de transporte suscrito el 31 de diciembre del 2008, por el cual el Estado ecuatoriano asumió el compromiso de transporte de crudo por el OCP con el cargo de la capacidad de transporte de petróleo contratada por Ecuador PLC. Coronavirus en Brasil. El país registra por primera vez más de 4.000 muertes en 24 horas. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el país suramericano ha registrado más de 4.000 muertes relacionadas con la COVID-19 en un lapso de 24 horas, mientras el número de casos sigue aumentando, impulsada por una variante más contagiosa del virus. Los hospitales están abarrotados con personas que mueren mientras esperan tratamiento en algunas ciudades y el sistema de salud está al borde del colapso en muchas áreas. Hasta este martes, el número total de muertos ha registrado más de 336.000, solo superado por Estados Unidos. Pero el presidente Jair Bolsonaro continúa oponiéndose a cualquier medida de confinamiento. Sostiene que el daño a la economía sería peor con los efectos del propio virus y de hecho ha tratado de revertir algunas de las restricciones impuestas por las autoridades locales. Hablando con simpatizantes fuera de la residencia presidencial este martes, Bolsonaro criticó las medidas de cuarentena diciendo que estaban relacionadas con la obesidad y la depresión y conducían al desempleo. Hasta la fecha, Brasil ha registrado más de 13 millones de casos de coronavirus, según el Ministerio de Salud. Unas 66.570 personas murieron con COVID-19 en marzo, más del doble del récord mensual anterior. Elecciones en Chile. El Congreso acuerda posponer hasta el 15 de mayo los comicios para la constituyente. Este martes el Congreso de ese país acordó posponer hasta los días 15 y 16 de mayo las elecciones constituyentes municipales y regionales que estaban previstas para el próximo 10 y 11 de abril. La decisión estuvo motivada por el actual agravamiento de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, que ha llevado a una tasa de ocupación hospitalaria del 95%, con un aumento del contagio hasta la cifra récord. Aunque ha sido sometida a reformas, la Carta Magna vigente en ese país, aprobada por originalmente durante el régimen de facto del general Augusto Pinochet. Ante el coronavirus, Chile vive una situación paradójica, pues atraviesa ahora su peor momento frente a la pandemia, pese a ser uno de los países del mundo más avanzados en el proceso de vacunación de sus ciudadanos. Desde inicio de febrero, más de 7 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y de estos más de 4 millones han recibido las dos inyecciones. El 21.6% de la población, de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. A pesar del deterioro de la situación sanitaria llevado al confinamiento, más del 83% de la población del país, y ahora a la postergación de las elecciones, que también afectará a la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores. Inicialmente atraviesa para el 9 de mayo, pero que ahora se realizará el 4 de julio, coincidiendo con las primarias presidenciales. Uno de los barrios más pobres de La Habana fue otra vez protagonista de un suceso poco frecuente en Cuba, una protesta contra el gobierno. El pasado fin de semana, vecinos de San Isidro, en La Habana Vieja, impidieron que la policía esposara y detuvieran al rapero contestatario Michael Osorio, un inusual desafío a las autoridades, según muestran videos publicados en las redes sociales. Decenas de personas siguieron al rapero hasta la sede del movimiento San Isidro. El grupo de jóvenes artistas al que pertenece iniciaron una protesta callejera en la que cantaron consignas por el cambio y contra el presidente Miguel Díaz-Canel. No fue el único desafío al gobierno que ha tenido lugar recientemente en Santiago de Cuba. Decenas de personas lideradas por el veterano opositor José Daniel Ferrer pusieron en marcha
hace un par de semanas una huelga de hambre que ha llamado la atención de diferentes personalidades, gobiernos e instituciones, incluida la Unión Europea. La huelga ya ha sumado 44 personas, algunas en el extranjero, según cifras de la oposición Unión Patriótica de Cuba, UPACU, en la que es vista como una de las mayores que se han realizado en la isla en las últimas 10 décadas. Un artículo publicado en el diario oficial Granma este martes acusó a los que se encuentran en huelga de hambre de intentar protagonizar una farsa y de proteger armas de show mediático. Sobre los jóvenes de San Isidro, la televisión cubana frecuentemente los acusa de organizar una provocación y de estar al servicio de la mafia anticubana de Estados Unidos. Un nuevo escándalo de corrupción de Petroecuador estalla en Estados Unidos. El canadiense Raymond Coke, ex empleado de Gunvor, admitió que él y sus jefes pagaron un total de $22 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador entre el 2012 y agosto del 2020. En los últimos años, Petroecuador ha sido noticia constantemente en Estados Unidos por diversos casos de corrupción. El caso de Gunvor se suma a una larga lista de escándalos de corrupción que involucran a Petroecuador en la justicia estadounidense. El año pasado, la empresa holandesa Vitol admitió ante las autoridades estadounidenses una conspiración para sobornar a funcionarios de Ecuador, México, con el fin de obtener y retener negocios relacionados con la compra y venta de productos petroleros entre el 2015 y 2020, según El Expreso. La investigación judicial señala a Javier Aguilar, empleado de Vitol, quien habría efectuado pagos por pagos ilegales a dos funcionarios ecuatorianos de Petroecuador y del Ministerio de Hidrocarburos por casi $1 millón por compra de combustibles por fuera del esquema de licitaciones. Otro caso es el de la empresa estadounidense Sargent Marine. El Universo publicó en septiembre del año pasado el documento del Departamento de Justicia. Señaló que Sargent Marine admitió que sobornó a un funcionario de Petroecuador en el 2014 para obtener un contrato. Allí se contrató a un intermediario con estrechos vínculos con un responsable de la toma de decisiones en Petroecuador y luego pagó comisiones al intermediario de sobornos de conformidad con un acuerdo de consultoría. Falso Petroecuador se ha convertido en el sinónimo de corrupción. Antes de la pandemia, en febrero del 2020, el Universo sacó un artículo titulado 13 procesados en los Estados Unidos por sobornos en Petroecuador. En la lista aparecían nombres como Ramiro Luque, Galileo Energy, Marcelo Reyes, Frank Chagbur y Juan Andrés Banquerizo, Amengol y Cabellos, entre otros. Y continuamos en Ecuador. En Quito se pegaron un peloteo en pleno toque de queda. Una decena de personas fue desalojada de una cancha en Conocoto, suroriente de la urbe. Algunos no tenían mascarilla. Una cancha deportiva fue clausurada la noche del 6 de abril en Conocoto, suroriente de Quito. Una docena de personas se encontraban reunidas en ese espacio, pese a que en el país rige un toque de queda desde las 20 horas. Adicionalmente, 8 provincias se encuentran en estado de excepción. Vecinos en el lugar habrían denunciado la reunión a autoridades por la que los miembros de las agencias metropolitanas de control llegaron al sitio y fueron testigos de los incumplimientos a las normativas vigentes, como la falta de distanciamiento social. Adicionalmente, había varias personas sin mascarilla, lo que aumenta el riesgo de contagio de coronavirus, sobre todo por la cercanía en la que permanecían los infractores. La intervención en ese punto en el que se disputaba un partido de fútbol se dio pasada las 21 horas. Detienen a 2 periodistas colombianos y 2 miembros de ONG en Venezuela. 2 periodistas colombianos y 2 miembros de una organización no gubernamental venezolana fueron detenidos en el estado Apure de Venezuela, en la frontera con Colombia, dijeron el miércoles la ONG y el medio de comunicación. El director de la ONG venezolana Fundaredes, Xavier Tarazona, denunció este miércoles la detención de 4 personas en el estado Apure
en la frontera con Colombia, de quienes aseguran estaban realizando labores de documentación sobre una investigación en medio del conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los grupos irregulares que operan en el sector. Tarazona identificó a los detenidos como los activistas fundaredes Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, y los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, corresponsales del medio colombiano NT24. La información fue publicada por la cadena de noticias en un mensaje en Twitter en el que especificaron que se encontraban bajo la custodia del poder de la Guardia Nacional Bolivariana. Fueron detenidos para verificar el contenido que tenían en sus teléfonos y equipos audiovisuales, dijo Tarazona. Lograron comunicarse con ellos a las 4:30 p.m. del miércoles y no se ha sabido nada de ellos desde entonces. Agregó, consideramos que estamos al frente de una desaparición y hacemos un llamado a los organismos internacionales a estar alerta ante una situación que nos preocupa, dijo el director de Fundaredes a una ONG dedicada a la promoción de defensa e investigación de violaciones de los derechos humanos. Coronavirus. La agencia de la Unión Europea encuentra que la vacuna AstraZeneca puede causar coágulos inusuales en la sangre. El Reino Unido recomienda que menores de 30 apliquen otras vacunas. Los reguladores de medicamentos europeos han confirmado un vínculo entre la vacuna de Oxford AstraZeneca de COVID-19 y los coágulos de sangre raros, mientras que las autoridades del Reino Unido recomendaron que las personas menores de 30 años deben tomar vacunas alternativas. La Agencia Europea de Medicamentos EMA dijo el miércoles que una combinación particular de coágulos sanguíneos inusuales con recuentos bajos de plaquetas debería incluirse como un efecto secundario de la vacuna, pero no llegó a recomendar que su uso sea limitado. Los beneficios de la inyección superan los riesgos y COVID-19 es una enfermedad muy grave, agregó. Los reguladores del Reino Unido adoptaron un enfoque más cauteloso y dijeron que a los adultos sanos menores de 30 años se les deberá ofrecer otras vacunas. Los funcionarios describieron la medida como una corrección de rumbo que no descarrilaría el programa de vacunación rápida del país. Lo que implica los hallazgos del vínculo creíble entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de coágulo. Los hallazgos podrían tener enormes implicaciones para los países en desarrollo y de ingresos medios, muchos de los cuales están accediendo a la inyección de AstraZeneca a través de COVAX, un esquema de intercambio de vacunas. Los funcionarios de la EMA dijeron que observaron 18 muertes en su análisis. Estas muertes se reportaron en 62 casos de la coagulación de los senos que drenan sangre del cerebro y 24 casos de coagulación en el abdomen. Los casos se notificaron en una base de datos de seguridad de la UE, de países europeos, incluidos el Reino Unido, donde alrededor de 25 millones de personas en total habían recibido la vacuna de AstraZeneca. Un destructor de guerra estadounidense transita por el estrecho de Taiwán en medio de las tensiones con China. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos seguirán volando, navegando y operando en cualquier lugar de donde el derecho internacional lo permita, informó la Marina estadounidense en un comunicado. El destructor de misiles guiado estadounidense USS por sus siglas, John S. McCain, navegó este miércoles a través del estrecho de Taiwán en una maniobra de tránsito rutinario, según informó la Marina de Estados Unidos en un comunicado citado por la agencia Reuters. El paso del buque por el estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de Estados Unidos con la región del Indo-Pacífico libre y abierta. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos seguirán volando, navegando y operando en cualquier lugar del derecho internacional lo permita, señaló el texto. Esta situación se produce en medio de las preocupaciones de Washington por la concentración del ejército chino en la región, luego de que 4 aviones militares chinos ingresaran este martes en el territorio. Entre tanto, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha informado a esta misma jornada que llevará a cabo la primera etapa de sus ejercicios militares anuales más grandes, denominados Hanhuan, entre el 23 y el 30 de abril. Los simulacros están diseñados en base a las amenazas
enemigas más duras, simulando todos los escenarios posibles en una invasión enemiga de Taiwán, dijo el mayor general Liu Yunping. Desde mediados de septiembre del 2020, las Fuerzas Armadas chinas empezaron a enviar aviones a esas zonas de manera regular en el marco de un conjunto de maniobras de la Armada y la Fuerza Aérea. Pekín busca así reforzar su presencia militar en el área cercana a Taiwán, un territorio que considera como parte integral de su país, según el principio político de una sola China. Al respecto, las autoridades de la isla consideran estas acciones a finales de marzo como una señal de Pekín. ¿Es capaz de iniciar una guerra en este contexto? Estados Unidos ha ofrecido asistencia a Taiwán para contrarrestar la influencia de China. Ahora pasamos a nuestras notas de espectáculo. Anel Moreno confirma que es la heredera universal de José José. Los hijos de José José y Anel Noreña le recomendaron a su hermanastra Sarita Sosa que siga buscando el otro testamento de su padre. Luego de 1 año y medio de la muerte del cantante José José, el juzgado de la Ciudad de México dio lectura a su testamento el último lunes 5 de abril. Las autoridades confirmaron que Anel Noreña, expareja y madre de los hijos mayores del artista, es la heredera universal de la fortuna. Sus hijos José Joel y Marisol Sosa celebraron la noticia al salir del juzgado y señalaron que están conformes con la decisión que tomó su padre. Hasta aquí nuestras notas informativas. Quien les habló Ten Castillo, y no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Síguenos en @activaonradio, tanto en Facebook, Instagram y en Twitter. Llegamos bajo la dirección de Dinaira Castillo.